Bueno, muy bien. La verdad es que ahí Jorge Lanata dice, ojalá se devuelva el dinero. Yo lo veo poco probable, no sé. Claro. Hay un proyecto, ¿no? Sí, hay un proyecto por lo menos de la que es bancada Massa. de Sergio Massa y de Facundo Moyano que dice esto. Lo primero que hay que hacer es el decomiso de los bienes y la extinción del dominio. ¿Qué significa? A ver, yo choreo plata del Estado, me sacan ese dinero, me lo quitan, que está a mi nombre, truchamente, e inmediatamente vuelve al Estado como un modo de recuperar este dinero de la corrupción. El planteo que hace Lanata es periodístico y tiene un relato, no me gusta la palabra relato, pero una historia que tiene distintos delitos. ¿Qué dice Lanata? Lázaro Báez es un testaferro del gobierno kirchnerista al que convirtieron en un empresario para darle toda la obra pública. ¿Cuál era el peaje? Quedarse con una cantidad de dinero. ¿De cuánto estamos hablando? Se calcula entre un 20 y un 30% de cada una de las licitaciones. ¿Cuántas licitaciones tuvo? Todas. Todas en Santa Cruz. ¿Qué hacían? Pérez Gadín, Láscar, Báez y compañía, tomaban ese dinero y de alguna manera intentaban blanquearlo en la sociedad. ¿Cómo hacían? Ahí aparece Fabián Rossi, inventaba una sociedad offshore, mandaban ese dinero para allá y trataban de ingresarlo. Este es el relato periodístico. ¿Puede Casanelo investigar todo esto? No, porque él solo está viendo el lavado de dinero, no la licitación de las obras públicas. La pregunta, Luis, es, ¿a usted le resulta verosímil que los Báez eran los testaferros de los Kirchner? A mí lo que me resulta inverosímil es que todo esto se haya hecho en desconocimiento del matrimonio Kirchner y de su gabinete. Es una cosa inconcebible. Digo, que alguien se haya retenido 8.000 millones de pesos de la venta de combustibles y que no hayas enterado ese gobierno con las características que tenía, me parece, eso sí, inverosímil. Sí, pues si no es corrupto, una prueba es idiota. jurídica, pero es inverosímil. Pues es un indicio. También, Quiere decir que lo que usted dice para el derecho es un indicio. Es muy raro. Digo, o sea, hoy se agregó no se hayan enterado. que la ciudad tampoco le cobró Que no se impuestos hayan enterado, Claro. que debido no se hayan enterado de todos las inversiones que se hicieron en los pueblos donde no se lo convocaba al gobernador, sino a los intendentes, mano a mano, decir que queremos poner lo que querés y ponerle un plus. Esto que no se hayan enterado, ¿cómo no se van a enterar? Y compartís esto. recordemos también, yo quería hacer una mención porque también es un efecto, ¿no?, de este sistema de corruptela, ¿no?, entre el gobierno, las licitaciones, planificación federal, Y debido... quiero hacer una son los aclaración. 1.800 Me despidos. parece excelente el proyecto de que se devuelva el dinero. Primero que nada hay que devolver el La dinero. extinción de dominio. ¿Eh? La extinción de dominio, o sea, Pero que por el corrupto supuesto, pague y con después sus bienes. seguimos la causa. No, decía, el efecto de este sistema corrupto, ¿no?, de otorgar las licitaciones a cambio de la coima, a cambio del peaje, arrojó 1.800 despidos de Austral Construcciones que en este momento están de paros y hay, me parece bárbaro que se denuncie el tema de los despidos, creo que hay que hacerlo y más desde la oposición cuando creemos que el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto, pero convengamos que desde el kirchnerismo se agita mucho este tema de los despidos y gran parte de estos que están sucediendo son de las empresas que eran socias. Lo importante es que hoy se puede hablar. Es fundamental. Hoy está Facundo Moyano, a quien he escuchado muy crítico con estos 100 días de Macri. ¿Qué es lo que más te hace ruido o lo que menos te gusta hasta acá del gobierno de Mauricio Macri? No, la verdad es que, a ver, yo haciendo referencia a lo que se hablaba sobre la cortina de humo, yo no creo que esto se utilice de mala fe, pero es responsabilidad de nosotros como oposición, como legisladores nacionales, como funcionarios públicos, instalar los temas y hablar sobre los temas que están pendientes, ¿no? Nosotros vemos con preocupación, ha tomado el gobierno de Macri medidas necesarias, se llevó adelante una negociación, a mi entender, con los fondos buitres desfavorable para la Argentina, pero que se tenía que terminar esa situación, porque es necesario tener una etapa de inversiones. Bueno, yo creo que se fueron corriendo a negociar con los fondos buitres porque no vinieron esas inversiones que habían prometido en la campaña de 25.000 millones de dólares, por eso negociamos en las condiciones desfavorables que negociamos. Lo que yo veo es una urgencia... ¿Negociamos en condiciones desfavorables? Pero sí, ¿Por qué? Claramente. Primero por la urgencia. Yo no entiendo, por eso te pregunto. Que ni ¿por qué? siquiera fue una cosa de la justicia americana, ni de Griesa, sino de los fondos buitre. Creo que queda abierto el escenario para futura litigiosidad. Eso fue denunciado inclusive por los diputados que votaron a favor del proyecto porque entendían que había una responsabilidad de subsanar definitivamente este tema. Pero bueno, más ¿Pero allá eso iba de a esto... pasar siempre o no? Sí, pero se Era pueden poner, inevitable. digo, a ver, del 2005 al 2010, cuando vino el tema de los holdouts, se puso una cláusula que evitó litigiosidad, que de hecho no la hubo después. ¿Y esta vez no recién, se puso? Cuando se desató.
Y yo creo que quedó medio en la nebulosa eso, pero bueno, Lo que pasa es finalmente... que hay una cosa, mañana nosotros nos divorciamos, hacemos un divorcio, y yo digo, nada más tengo que reclamarle a Pamela David por la división de bienes. Y me presento a la justicia, nadie puede garantizar que yo no me presente. si Lo mismo una- los Goldberg. pero Es decir, que después de igualmente 12 años de negar el tema, no vos hacía- llegás a negociar con peores condiciones. Digo, quería pasarlo, utilizarlo como puente hacia Sí. otra cosa. Bueno, la verdad que hasta el momento, bueno, ahora se sigue negociando, nos endeudamos por cierta cantidad de plata y todavía no hemos acordado con la totalidad ¿La de Baña los negoció mejor? Sí. sí, no, por supuesto. Sin la menor de hecho, duda. todos los diputados que votaron, Margarita Stolbizer, y todo, de mi bloque, yo Sí, no total. lo voté, lo charlé con el bloque, no lo pude votar, no lo quise votar, pero la mayoría de los diputados que acompañaron de la oposición tuvieron la misma crítica. Sin duda. Fue una mala negociación, todos lo dijeron. Pero bueno, había que subsanar este... Pero lo que iba es a lo siguiente. Tuvieron urgencia en bajar las retenciones a la minería. Tuvieron la urgencia en bajar las retenciones al campo después de haberlos beneficiado con la devaluación. Ahora, ¿cuándo van a tratar los temas para beneficiar a los sectores que realmente Por ejemplo, están postergados? Ganancias. Digo, y ganancias no es, a ver... ese sector privilegiado de trabajadores como muchas veces se intentó traslucir desde el kirchnerismo. No, están peleando por un sector privilegiado, la oligarquía Sí, obrera no es y demás. privilegiado, pero no es la gente lo que más hay con el necesita. tema de ganancias es... Vos firmaste un proyecto. Contale cómo es tu proyecto. Bueno, Y ahí voy, Luis. Mi proyecto ¿Querés un básicamente mate, plantea... Facundo? Sí, Igual pará que- pasale a Novares. Mientras yo tomo el mate. aparte de lo que siempre se discute, que es la actualización del mínimo no imponible y las alícuotas sujetas a un índice creíble, que es el RIPTE en este caso, y yo le pongo como base 6 salarios mínimos vitales y móviles, que son alrededor de 60.000. 62.500 Todos los que ganen pesos. 60.000 para abajo no pagan ganancias. Eso como piso. A ver, sabemos que es una discusión hoy irreal, porque el mínimo no imponible se va a subir a partir de la necesidad fiscal que tenga el gobierno. Y al al bajarle las retenciones a la minería, al sacar las retenciones al trigo, al maíz, al girasol y a la soja, bueno, difícilmente ahora te levanten, como fue la promesa de campaña, el mínimo... Luis te quiere decir algo. El impuesto a las Quiero ganancias. decir, sí. No, yo lo que digo es, Bien. aparte de eso, nosotros lo que intento hacer yo también es introducir otras cuestiones a la discusión, porque la verdad es que algunas actividades vos le subís el mínimo no imponible y no las vas a beneficiar. A los pilotos, a los que se embarcan, digo, que tienen un salario elevado o relativamente alto respecto al mercado laboral argentino. Entonces lo que nosotros buscamos es meter adicionales o conceptos como viáticos y comida, las horas extras. No pueden tributar las horas extras. No puede tributar un maestro que hace ruralidad, que le pagan un plus por ruralidad. Eso tiene que estar excluido. Claro. Entonces creemos que eso tiene que estar exento. La buena noticia es que en el Parlamento hoy hay que negociar, ¿no? Eso Claro. es extraordinario. Sí. Esperemos que el gobierno tenga la iniciativa. A ver, Macri dijo en la Asamblea Además. Legislativa, esto se tiene que tratar cuanto antes. Esperemos que sea ahora. Sí, Luis. No, pero los muchachos peronistas aguantaron 12 años que no le dieran ni 5 de pelota con respecto al límite de piso, impuesto a las ganancias. ¿Pero Los para quién se gobiernos lo aguantó? peronistas, no, yo te dejé hablar. Los gobiernos peronistas no pagaron una cifra importantísima, monumental, de la distribución que tenía que hacer del presupuesto, hasta que la Corte Suprema de Justicia le ordenó al nuevo gobierno que le pagara a las 3 provincias que se manifestaron en contra y hicieron juicio. Sí. Santa Fe, Córdoba y San Luis. Así es. La expresidenta, felizmente la expresidenta, dijo así, entonces ahora que le paguen a todos. No escuché a nadie de la oposición que dijera, hay que reconocer que el nuevo gobierno reconoció esa deuda y la va a pagar. Eso no tiene nada que ver con la gente, que es los dineros de la provincia, supongo, que tendrán que bajar en beneficio de alguna cosa de infraestructura, de educación a las provincias. Es un reconocimiento de una cifra descomunal, ¿o no es así? Sí, el sí, 3%, el pero, 13%. Luis, no solamente hemos reconocido, sino hemos acompañado a cada Pero cada no una por de eso esas digo, medidas. pero no se dice entonces, pareciera ser que 100 días son No. 100 años, y la verdad... Me acuerdo también acá, Luis se levantó a hablar con Facundo porque algo no había quedado claro. ¿Lo pudieron aclarar? Sí, ¿No? sí. ¿Lo quieren sí, aclarar, sí. ¿lo quieren aclarar al aire o no? ¿Hubo algún malentendido y se aclaró? No, lo que pasa es que en un momento sentí como que me decía que nosotros no le habíamos reclamado al kirchnerismo y sí lo hacíamos con el macrismo, pero bueno, ahí me aclaró que él sabía. Claro. Yo le pregunté si No. sabía No, que es éramos una sanos y oposición afectivos. Perdón, aclaremos la aclaración. No, Que él pensó que me estaba refiriendo a él y a su papá, no era eso. Dije
que la verdad el gobierno al aumento del mínimo no imponible no le dio pelota a nadie, a los que lo reclamaban a nadie. No, y me decía, no, y ahora piden 60.000 pesos. La verdad es que nosotros lo hacemos a eso bajo un criterio de actualización. Si eso se hubiera actualizado, estaría en 60.000 pesos. Ahora, no lo van a poner 60.000 pesos porque Macri le bajó la retención a la minera y ¿dónde va a sacar la plata? Esa es la realidad. Lo que Facundo No te solo decía, por eso. ¿Alguien me aclara por qué le bajó la Facundo, retención? no es solo por eso. No se sabe. porque No al digas campo que también. no le pueden aumentar el mínimo imponible No, porque ver, le sacó la retención no, a la pero, minería, a que ver, es una cosa que yo quiero averiguar bien. En Bueno, el ¿y por qué? 1-1 ¿Por qué eran le 8 bajó? salarios Pero hay un mínimos déficit móvil. fiscal Hay una lógica, Luis. Fíjate. En el 1-1 eran 8 mínimos vitales y móviles. Hoy son 3. No, esto ya sé, que hay que pedir aumento, ya lo sé. No, a ver, roles. Por eso a veces, y ahí igual entiendo, Facundo, y todo lo que ustedes reclaman a mí me parece súper legítimo y estoy en esa línea, pero cuando vos decís, si yo te hago una pregunta, ¿vos crees que el gobierno de Macri tiene intención de dejar este nivel de impunidad? ¿Vos crees que se va a manejar en otra línea, que viene a proponer otro tipo de modelo de gobierno o no? No, yo creo, a ver, Olvídate de si está mirando al que menos tiene, solo te digo de esto. con de respecto esto, a la corrupción, con respecto bueno, a lo que tiene que Están ver con la asociados, corrupción. el que menos tiene y esto está... han sido por eso, muy solo contundentes en las eso. críticas. Yo quiero pensar que van a cambiar el modelo de corrupción. Porque O si sea, pensamos en eso, entonces tenemos que tener el mucha más gobierno paciencia anterior, porque estamos el discutiendo gobierno una anterior cosa no mucho más solamente, profunda. a ver, porque hay un tema, puede haber corrupción en un gobierno, puede haber un gobierno corrupto. Yo creo que el gobierno, por supuesto que la justicia tendrá que avanzar y tendrán que encontrar las pruebas necesarias. El gobierno anterior era un gobierno corrupto, como el gobierno de Menem, un gobierno corrupto. Bueno, en realidad el gobierno de la Rúa, los últimos gobiernos que tuvimos fueron todos corruptos. Pero Y es lamentable eso. Yo empata, creo que digamos, de la Rúa con Menem, por las con esto críticas, empata, ¿no? y bueno, a ver, la ley... Empata, digo, el mismo nivel de corrupción. Hizo, a ver, Porque fue un metemos gobierno todo en la mucho más... misma. No, bueno, pero la ley Banelco fue un caso muy grande de corrupción, Sí, inclusive que lo comprobado. promovió el amigo de Chacho Álvarez. Sí, inclusive comprobado y demás. Bueno, tendremos que comprobar, la justicia tendrá que comprobar si verdaderamente el gobierno y funcionarios de gobierno están involucrados. Por lo que vemos a simple vista, sin por ahí profundizar demasiado sobre la cuestión legal, vemos que por lo menos en el Ministerio de Planificación Federal hay corrupción. Bueno, veremos de qué manera la justicia lo determina. Yo creo que por la crítica que tuvo tan fuerte el gobierno de Mauricio Macri en los años que fue oposición, mejor dicho, el PRO, en los años que fue oposición, seguramente le van a cambiar la cara a esto. Esperemos que sea así. Falta hacer política, ¿no? Digo, una medida para la gente que más lo necesita. Estamos hablando del nuevo gobierno. Sí, de mira, Mauricio yo tengo conocimiento de algunos temas de conflictos laborales y bueno, la falta de comunicación de los ministros, o sea, que vaya un sindicalista, yo que vengo del mundo sindical, si bien hoy estoy ejerciendo un cargo público y hago política, y le quieran explicar con números como si fuera, a ver, un académico, que le quieran explicar a Pablo Moyano con números de la rentabilidad de la productividad cuando hay 4.000 trabajadores en la calle, me parece que eso es falta de tacto político. Que le llegue un conflicto laboral como el que pasó en el Central, cuando querían digitalizarlo, hacerlo todo sistematizado el tema de las cartas de la comunicación, que le caiga ese conflicto sin comunicación entre los ministerios, eso es falta de política. Entonces, yo espero que sea una cuestión de tiempo y el macrismo, el gobierno de Macri, por el bien de la Argentina, por el bien de los trabajadores y fundamentalmente los sectores más postergados, aprendan a hacer un poco de política, porque la verdad creo que todas estas medidas que, como dijiste bien vos, Pamela, algunas eran naturales, se tomen de otra manera, porque si las aplican como si fueran gerentes de empresa, o sea, la Argentina no es una empresa.